San Juan capítulo 6, del verso 66 hasta el 69. Nuestro estudio de hoy lo hemos titulado ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? San Juan capítulo 6, del verso 66 al verso 69. Dice así, hermanos, en la palabra: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a leer hasta ahí. Pueden sentarse. Estas palabras, hermanos, arrancan de un diálogo que el Señor Jesús tiene con sus discípulos en un momento muy crítico para ellos en cuanto a su fe en el Señor. Recientemente a Jesús le habían querido hacer rey, pero rey en el sentido terrenal. Las multitudes emocionadas, impactadas por los milagros que Jesús hacía, querían hacerle rey, pero un rey en términos puramente humanos, un rey en términos puramente terrenales. Y el Señor se negó a tal cosa. Es más, no solo se negó a que le hicieran rey, sino que también les reprendió esa actitud equivocada que había en ellos. Actitud equivocada en el sentido de que el Señor había venido a establecer un reino de carácter espiritual y no terrenal. Esto no lo habían entendido y esto lo reprendió el Señor en varias ocasiones. En una ocasión les dice: ustedes me siguen porque comieron. Es decir, le siguieron porque vieron el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, porque comieron hasta saciarse y eso les encantó, eso les gustó, eso les agradó y venían tras Jesús. El Señor les reprende y les dice: si me siguen por eso, están equivocados. Porque yo no he venido a establecer un reino de pan y pescado, sino un reino espiritual. Un reino que alcance el interior del ser humano. Ante estas declaraciones de Jesús, las multitudes, muchos en las multitudes se desanimaron. Y como ustedes leyeron ahí en el verso 66, dejaron al Señor. Muchos de sus discípulos, fíjense bien, discípulos, no simplemente simpatizantes, no simplemente personas que venían tras él, muchos que ya habían avanzado en alguna medida, y muchos de sus discípulos volvieron atrás. Es decir, dejaron a Jesús y regresaron a su vida pasada. Regresaron a lo que eran antes de conocer a Jesucristo. Llenos de desánimo ante las declaraciones de Jesús, lo abandonaron y volvieron al mundo que habían dejado atrás. Este pasaje entonces es importante para nosotros, porque hoy, al igual que en los días de Jesús, el Evangelio ha sufrido muchas burlas. Y ha sufrido burlas y rechazos derivada de malas interpretaciones que se han hecho del mensaje de los evangelios. Esas malas interpretaciones han provocado que muchos incrédulos se afirmen en su incredulidad. Y peor aún, que muchos creyentes, incluso hasta discípulos, se desanimen y se vuelvan atrás. Este pasaje entonces se vuelve de vital importancia para nosotros porque nos dice lo que deberíamos hacer cuando llega el desánimo a nuestras vidas dentro de nuestra vida cristiana. ¿Qué podemos hacer cuando el desánimo aparece? En este pasaje nosotros descubrimos que Jesús nunca ocultó su verdad a sus discípulos. Siempre les dijo las cosas como eran, pero ellos lo habían entendido mal. Ellos interpretaron mal las enseñanzas de Jesús y por eso se desanimaron. ¿Qué podemos hacer entonces si nosotros, a raíz de malas interpretaciones del Evangelio, caemos en el desánimo? ¿Cómo deberíamos reaccionar? En primer lugar, deberíamos aprender que ante el desaliento solo queda un camino: tomar una decisión. Jesús, hermanos, les lanza a los discípulos una terrible pregunta.
Cuando Jesús mira a las multitudes que se van, cuando Jesús mira cantidades de gente que antes le seguían y ahora ya no están, quizás, hermanos, alcanza a notar en sus discípulos mismos, en los 12, porque fíjense bien ahí lo que dice, y les dijo a los 12, es decir, a aquellos que estaban con él, a aquellos que habían avanzado, a aquellos que se habían desarrollado, a los 12 les dice, ¿se quieren ir ustedes también? Esta es una expresión terrible, hermanos. Esta es una pregunta que provoca escalofríos, porque es una pregunta terminante. Es una pregunta en la cual Jesús les está diciendo a los 12, señores, o se quedan o se van. Pero no los voy a engañar. Pero no les voy a decir que es cierto el reino en el que ustedes andan creyendo. Pero no les voy a decir que voy a seguir todos los días multiplicando los panes y los peces para que ustedes estén felices. Tengo que decirles la verdad. Mi reino no es comida ni bebida. Mi reino es un reino espiritual. Amén. Él no les ocultó la verdad. Más bien les dijo, decidan qué van a hacer. Yo ya les he dicho la verdad. Yo ya les he expuesto la naturaleza de mi reino. Ahora ustedes solo tienen una opción. O se quedan o se van. Y como dice ahí en ese pasaje, muchos se fueron y Jesús no los retuvo. Y esto también nos marca a nosotros un interés en este pasaje, porque nos preguntamos, ¿y por qué Jesús no hizo siquiera la lucha de decirles, miren, piénsenlo bien? O les voy a explicar otra vez más el reino de los cielos, sino que el Señor dice, decidan qué van a hacer. ¿Por qué no intenta retenerlos? Porque el reino de Jesucristo, hermanos, siendo de carácter espiritual, solo tiene una puerta de entrada, única y exclusiva, la fe en el sacrificio de Cristo Jesús. Y el Señor entonces mira a las multitudes y dice, si ellos me siguen por pura emoción, si ellos me siguen por una emoción momentánea por causa de los milagros y las maravillas y esto y aquello, entonces ahí no hay nada. Y si en esas condiciones me van a seguir, se engañan ellos y me engaño yo. Es mejor que sepan la verdad. Es mejor que decidan en base a la verdad. Es mejor que tomen una decisión y si me van a seguir, que sepan qué clase de reino están siguiendo. Que sepan que el reino de Jesucristo es un reino espiritual y no un reino material. Si la fe se había terminado en ellos, ya no había nada que hacer. Más aún, a los discípulos, a los 12 mismos les hace la pregunta. Yo creo que una cosa llevó a la otra. Y el Señor dijo, si las multitudes andan tan mal, es probable que estos 12 también anden mal. Y les hace a ellos entonces la pregunta directa, probablemente en la privacidad. Con los 12 les dice, si quieren ir ustedes también, tomen una decisión. El Señor les está diciendo, no hay un tercer camino. O se quedan o se van. Pero la verdad no va a cambiar. La verdad permanece por siempre y para siempre. Amén. Esto es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque el cristiano de hoy también tiene que tomar una decisión cuando encuentra problemas en el camino, cuando encuentra dificultades en el camino, cuando enfrenta situaciones que lo puedan desanimar en el camino cristiano. Tiene que tomar una decisión. Tiene que decidir entre creer en el evangelio verdadero o creer en el evangelio que ha construido el hombre, el evangelio de la comodidad, ese evangelio que no exige nada, que no demanda cambios, que no exige transformaciones, ese evangelio, hermanos, que no cambia nada, que no pide nada, pero ofrece todo, salud, dinero y amor, a cambio de nada. Se lo da todo, se lo ofrece todo, le baja el cielo y las estrellas y usted no tiene que hacer nada. Usted tiene que sentarse a esperar y recibir toda la abundancia de Dios porque usted es el ganador, porque usted es el triunfador, porque usted es el que merece todo. El evangelio de los espectáculos y del entretenimiento confunde y lleva a las personas a experimentar momentos de intensa emoción que se terminan a los 5 minutos y todo acabó. Y después ya no pasa nada.
y después ya no sucede nada. El Señor, hermanos, no quiere eso para nosotros. Él no murió en la cruz para eso o por eso. Él murió para que nuestra vida entera fuera transformada en el nombre de Jesucristo. Amén. Él no murió, hermanos, para que solo cambiáramos emocionalmente durante unos cuantos minutos cada domingo. Él murió para que cambiáramos de una vez y para siempre. Él murió para que fuéramos transformados. Él murió para que fuéramos ascendidos en nuestra naturaleza humana a una naturaleza superior que tuviera un componente espiritual, que nos hiciera diferentes, que nos hiciera distintos, que nos hiciera vencedores sobre nuestras debilidades. Esa fue la razón del sacrificio de Jesucristo, y no simplemente entretenernos un rato religiosamente hablando para que nosotros nos sintamos felices. El evangelio del hombre es el evangelio que no exige servir a Dios. Es el evangelio que le dice a las personas que va a recibir todas las bendiciones de Dios sin servir en ninguna área del reino de Jesucristo. No sirve ni es necesario servir ni en la escuela dominical, ni en las misioneritas, ni en esto, ni en aquello. Hay ciertos ministerios en los que nos atrae servir, comiendo con Cristo, por ejemplo. Pero fuera de esos ministerios nadie tiene interés en servir. Nadie quiere esforzarse un poco, porque el evangelio que ha escuchado, porque el evangelio en el que ha creído es el de la multiplicación de los panes y de los peces. Pero ese momento solo dura hasta que está satisfecha su hambre, porque cuando uno ya está satisfecho ya no quiere saber de comida, ¿verdad? El jueves ya cuando le dijeron quiere más pavo después de que se comió una pierna de esas gigantes, no, ni me lo enseñe, por favor. Porque eso ya satisfizo y ya terminó, no más. Pero el alimento espiritual es algo que renueve el apetito continua y permanentemente, y sigue edificando y sigue fortaleciendo y sigue desarrollando a la persona para que alcance niveles de paz y de seguridad como nunca antes lo ha concebido en su mente. Con razón el Señor dijo: mi paz os dejo y mi paz os doy, no como el hombre la da. Porque el hombre está en paz hoy y 5 minutos después está en medio de un conflicto terrible. Pero la paz del Señor permanece en medio de las dificultades. En estas condiciones, hermanos, cuando el creyente se enfrenta con este evangelio inventado del hombre y el evangelio verdadero de Jesucristo, no le queda otro camino sino tomar una decisión. ¿En qué evangelio voy a creer yo? ¿Me quiero ir o me quiero quedar en la verdad? Esta es la única alternativa que el Señor nos plantea en este pasaje. Él nos dice también a nosotros: ¿se quieren ir ustedes también o quieren permanecer en el evangelio revelado? Esta es la gran decisión que nos toca a nosotros tomar en el momento de desánimo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a ir porque creímos en un evangelio inventado por la mente humana? ¿O vamos a permanecer en Cristo Jesús para que Él nos fortalezca, para que Él renueve nuestras fuerzas y nos muestre que hay un camino de victoria, de triunfo, de salir adelante frente a las dificultades? Si permanecemos en la verdad que se llama Jesús de Nazaret. Él es el camino, la verdad y la vida. En Él es que tenemos victoria y en Él tenemos que permanecer. Amén. En segundo lugar, este pasaje nos dice que ante el desaliento se deben examinar las posibilidades. Delante de los ojos de los discípulos desfilaron en aquel momento las posibilidades que tenían. Cuando Jesús les dice: ¿se quieren ir ustedes también? Yo creo mínimamente que los discípulos pensaron: bueno, ¿y a dónde nos podemos ir? ¿Qué alternativas tenían ellos a la hora de irse, si decidían irse? La primera, volver al judaísmo de donde habían salido cuando conocieron a Jesús. Volver a aquella religión vacía, llena de legalismo, llena de mandatos, llena de normas, llena de principios legales. Volver al judaísmo, cuyas autoridades religiosas estaban a la vista de todos corrompidas totalmente. Una religión que se había quedado sin valor para las cosas del alma.
Una religión que era solamente la suma de un montón de reglas ridículas que ya en nada edificaban al alma humana. La segunda posibilidad que tenían era volver al paganismo del que venían como nación. Yo creo que ellos mismos recordaron de dónde había venido la nación de Israel. Cuando Jehová llama a Abraham, Abraham viene del paganismo. Él adora a los dioses extraños de la cultura babilónica y el Señor los sacó de ahí. Esta era la otra alternativa. Podían volver más atrás a aquel paganismo terrible y empezar otra vez a adorar a la luna, al sol y a tantas otras cosas que eran dioses en aquellos días. Y por último, quizás la posibilidad más terrible era entregarse al vacío del alma y ya no creer en nada. Esto sí que era verdaderamente terrible. Ya no creer en nada, ya no tener certeza absolutamente de nada. Este movimiento estaba muy en boga en los días de los discípulos. Si ustedes leen el pasaje en el que Jesús es llevado ante Pilatos en el capítulo 18 de San Juan, hay un momento en que Pilatos interroga a Jesús y le dice, ¿y tú quién eres? Y le dice, yo soy rey. Y para eso he venido, para dar testimonio de la verdad. Y el mismo Pilatos le dice, ¿y qué es la verdad? Con esta pregunta, hermanos, él estaba diciendo, la verdad nadie la conoce. Porque esa era una filosofía de su tiempo, era una creencia de su tiempo. La verdad no la conoce nadie. Todos buscan la verdad y nadie la encuentra. Entonces, hermanos, los discípulos tenían esa opción de decir, pues ya no vamos a creer en nada, porque la verdad no la tiene nadie, porque la verdad no la conoce nadie. Yo creo que al llegar a este momento, hermanos, sintieron el dolor, la angustia y la desesperación que significa que el alma por un momento se quede sin sentido, sin propósito, sin dirección, que el hombre se sienta tan vacío de todo que no sabe ni de dónde viene, ni para qué está aquí, ni hacia dónde va. Es la forma más terrible, más triste y más dolorosa de vivir el no creer en nada. Yo creo que es en ese momento en que reaccionan y entonces le dicen al Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Yo creo que en ese momento sus almas reclaman y les dicen, pero ¿a quién van a ir si este es el único verdadero? Si esto es lo único genuino que han conocido en la vida. Si esto es lo único cierto que han tenido frente a sus ojos en toda su existencia. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Todo creyente cuando se desanima debe examinar sus posibilidades hoy. Si se quiere ir, ¿hacia dónde se va a ir? La primera es volver a la vieja religión, a esa religión tan vacía como el judaísmo, a esa religión tan ausente de la verdad y reducida a tradiciones y creencias que no se pueden sustentar en la palabra de Dios, que no tienen un fundamento en la palabra revelada de Dios. Eso sería volver a aquella triste experiencia de tener una religión que no cambia nada ni cambia a nadie. Eso sería verdaderamente doloroso. La segunda, entregarse a cultos paganos. Puede salir corriendo y comenzar a adorar a la Santa Muerte. O comenzar a venerar la tierra, los árboles y todo este tipo de panteísmo que se practica hoy en día. Puede comenzar a adorar la creación olvidándose del Creador, olvidándose del que lo ha hecho todo. Puede invertir el orden lógico de las cosas y entregarse a las ramas y olvidarse de la raíz de todo, que se llama Jesucristo. Y la más peligrosa de todas, todavía sigue vigente, es no creer en nada. Y ese es un mal, hermanos, que tiene más presencia hoy en día en el mundo de lo que ustedes creen.
Las multitudes hoy en día que rechazan el cristianismo en todas sus formas son esas multitudes que ya no creen en nada ni en nadie. Están totalmente vacías. Sus vidas no tienen sentido. Sus vidas no tienen propósito. Y por eso tratan de llenarlo con vanidades. Vanidad de vanidades, aflicción de espíritu. Por eso el viernes estuvimos en la madrugada en el Black Friday a ver si llenábamos el alma con un televisor. Me recuerdo hace varios años de un hombre que cayó en una depresión clínica porque estuvo toda la noche frente a la tienda y le quitaron el teléfono que quería comprar. Eso apareció en los periódicos. Es vida real de las personas que están vacías, que ya no creen en nada, que ya no hay nada después de esto. Y como ya no hay nada después de esto, pues tratan de llenarse con cosas que por un momento les den la sensación de que la vida tiene propósito. Eso, hermanos, es sumamente doloroso, triste, trágico. Pensando así, nos abandonamos unos a otros y cada uno cree lo que mejor le parece. Y entonces comienzan a aparecer creencias de todos los colores y de todos los tipos. Pero la verdad sigue siendo una sola. Lo único que llena el alma sigue siendo una sola verdad: Jesús de Nazaret. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Esa es la única verdad que llena el alma humana. Es la única verdad que le da sustento a la vida humana, que le da propósito y le da dirección. No existe condición más penosa, más triste para la raza humana que vivir en ese vacío. Este es un momento de gran urgencia para la generación presente. Todos necesitamos creer otra vez en Jesucristo. Lo único verdadero, lo único genuino, lo único verdaderamente comprobable de que hay un Dios más allá de nosotros se llama Jesucristo. Él es la verdad, de manera que ¿a quién vamos a ir si lo dejamos a Él? Si lo dejamos a Él, ya no hay a dónde ir, ya no hay nada que buscar, ya no vamos a encontrar nada, sino solo un vacío terrible que va en contra de la vida, que va en contra de la existencia misma y que por eso produce tantos suicidios y cosas como estas. Concluyamos entonces, hermanos, el verdadero evangelio desilusiona a aquellas personas que buscan a Dios como la fuente de alguna bendición material. Aunque ciertamente Dios bendice materialmente, de eso no hay duda, pero no es su principal objetivo. Su principal objetivo es bendecirnos espiritualmente. Porque si nosotros somos prósperos espiritualmente, seremos prósperos en todo. Pero si estamos en la indigencia espiritual, tengamos mucho o tengamos poco, nunca vamos a estar satisfechos. Es Cristo el que tiene la respuesta. A Él tenemos que ir. No hay otro camino. Vamos a orar.